Listo. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema que es muy controversial y que pues cada quien tiene su propia opinión respecto a esto, ¿sí? Y es ¿qué es la verdad? ¿Sí? Esa es la cuestión, esta es la pregunta. ¿Qué quiso decir Yeshua o cuando dice que viene a dar testimonio de la verdad? ¿Sí? Y le pregunta a Pilatos, cuando es Yeshua presentado con Pilatos para ser juzgado, dice Yeshua que viene a dar testimonio de la verdad, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta que yo también te haría a ti. Tú, ¿cuál es si yo te lo pregunto, o si tú se lo preguntas a tu rabino, a tu roe, o a tu pastor, pregúntale qué es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa verdad? Porque en otra parte de la escritura nosotros vemos que Yeshua dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad nos va a hacer libres, quiere decir que somos esclavos, o vivimos prisioneros, vivimos en esclavitud, o somos prisioneros, ¿sí? Bueno, pero principalmente es que hay otra escritura que Pablo también nos menciona, ahorita la vamos a ver, que nos habla también y nos dice, donde Pablo dice que sabemos, hace mención a este pasaje, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, si, si Pablo dice que él es carnal, vendido al pecado, entonces quiere decir que estamos viviendo una especie de esclavitud, ¿sí? Pero no es una esclavitud literal, física, sino una esclavitud mental o espiritual, ¿sí? Bueno, el pasaje principal de este tema es Juan 18, 33 al 38, ¿sí? En Juan, capítulo 18, 33 al 38, vamos a leer ahí qué es lo que nos dice. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ¿sí? En el lugar donde ellos juzgaban a los condenados o a los que eran juzgados. Allí en el pretorio, pues con Pilatos, ahí eran llevados, ¿sí? Ahí era el lugar donde ellos vivían y donde ellos juzgaban. Los pretorianos, pues son los presidentes o los gobernadores de ciertas provincias. Entonces, Yeshua es llevado a Pilato, ¿sí? Y luego dice en el 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le hace una pregunta. Y Yeshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, dice, ¿soy yo acaso judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes o Coanín te han entregado a mí. Y dice, ¿qué has hecho? Le pregunta Pilatos a Yeshua, ¿qué has hecho? Y respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Esta parte de que dice que mi reino no es de este mundo, tenemos que entender que Yeshua pertenecía al reino de los cielos, no el reino del mundo, no el reino de la tierra. Él se estaba refiriendo que su reinado estaba en los Shamaim, ¿sí? En otro video anterior ya habíamos mencionado de cómo Hasatán pierde un ministerio y Yeshua viene a recuperarlo, ¿sí? Entonces él pasa a tomar posesión, ¿sí? Pero a la vez viene a rescatar a nosotros. Ahorita lo vamos a ver, porque dice que su reino pues no está aquí. Dice, pero mi reino no es de aquí. Y luego dice el 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Y respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato,
aquí está la pregunta. Y le dijo Pilato a Yeshua, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, salió para fuera del pretorio y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sí? Entonces, cuando Pilatos pregunta a Yeshua, dice, ¿qué es la verdad? Yeshua no respondió. Pilatos no esperó a que le diera una explicación, y aunque se la hubiera dado, Pilatos no hubiera entendido. ¿Por qué? Porque esta verdad es para libertar a los esclavos espirituales. Y Pilatos vivía en un mundo totalmente carnal, totalmente humano, lejos de la espiritualidad. Entonces nunca hubiera entendido, aunque Yeshua le hubiera explicado, no lo hubiera entendido. Pero para nosotros sí nos hubiera servido esa explicación, porque nosotros la hubiéramos podido entender en este tiempo. Porque todo lo que se habló en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, fue para que nosotros en nuestro tiempo lo pudiéramos entender. Porque al final esta es la conclusión de todas las cosas, ¿sí? Entonces, vemos ¿qué es esta verdad? ¿Sí? Hay otra parte que ahorita les comenté, que dice Juan 8:31, dice que la verdad os hará libres, ¿sí? Aquí mismo en este evangelio, en esta carta de Juan, dice en el capítulo 8, ¿sí? Juan 8:31. Dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el 33, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando de que esta verdad nos va a liberar, ¿sí? Que esta verdad que Yeshua nos vino a dar, nos va a libertar de una esclavitud, ¿sí? Fíjense bien, aquí nos dice que somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Fíjense bien. Es Juan 8, 31 al 36, ¿sí? Nos dice que la verdad nos hará libres. Bueno, fíjense bien. Nos está diciendo, ¿sí?, que seremos libertados del pecado. Entonces, esta libertad no es como anteriormente, pues había en el mundo esclavitud. En el mundo había esclavitud en siglos anteriores. En el mundo anterior, la esclavitud se vivía por diversas formas. Uno, porque los amos tenían un esclavo. Cuando nacía un hijo de su esclavo, de su esclava y esclavo, de esa pareja nacía un hijo, el hijo pasaba a ser también esclavo y pasaba a ser posesión del mismo amo, ¿sí? Entonces, esa es una forma. La otra forma es que aquella persona pobre no tenía dinero y la persona que prestaba el cacique o la persona que tenía mucho dinero, esa persona que tenía mucho dinero, prestaba a aquel pobre, y cuando no tenía con qué pagarle, pues se cobraba con sus hijos. Los tomaba por esclavos, por posesión de él, como dueño se cobraba. Entonces es ahora otra forma de esclavitud. La otra forma de esclavizarse, pues la tenemos, bueno, tenemos estas dos, ¿sí?
ya estas dos formas de ser esclavos por herencia, porque somos comprados. La tercera es que podemos ser, cuando una nación tomaba o se adueñaba o conquistaba a otra nación, los tomaban por esclavos, ¿sí? Y se los adueñaban esa nación. Entonces esa es otra forma también de esclavitud. Pero eso es en lo material, esto es en lo físico. Aquí en lo espiritual, ¿sí? Tenemos que entender que la esclavitud que nosotros tenemos es algo espiritual, ¿sí? Fíjate bien, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? 5 sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato. Tenemos 5 sentidos, ¿sí? Vista, tacto, oído, gusto y olfato. Estos 5 sentidos nos permite ver, sentir, detectar el mundo físico, nuestro mundo físico que nosotros vivimos, ¿sí? Eso es, fíjense bien, eso es lo que muchas personas viven en el mundo, ¿sí? Con estos 5 sentidos. Es el sentido humano, ¿sí? Los sentidos del humano. Y esos 5 sentidos de la vida humana solamente les permitirá eso, ¿sí? Sentir y ver, y lo que ellos tocan, lo que ellos tomen, lo que ellos agarren, ¿sí? Lo que ellos agarren, esa es su verdad, ¿sí? Para ellos esa es la verdad. Lo que ellos viven, esa es su verdad. Lo que ellos ven, es lo único que ellos van a creer, ¿sí? De hecho, en temas pasados, que en otro video anterior, habíamos dicho que solamente una tercera parte será salva, ¿sí? Solamente una tercera parte se salvará. Entonces, tenemos que entender que entonces quiere decir que una tercera parte va a despertar otros sentidos, ¿sí? Sentido de la vista y el oído, pero espirituales. ¿Sí? Espirituales, vista, oído. Esa tercera parte podrá despertar esos sentidos espirituales para conocer esta verdad y se dará cuenta de la esclavitud en que vivía, ¿sí? Conociendo la verdad, ¿sí? ¿Cuál es esa verdad? ¿Sí? Bueno, Yeshua viene, dice que él a dar testimonio de la verdad, ¿sí? La verdad es que vivimos en una esclavitud, en un mundo de esclavitud, en un mundo donde solo tú contemplas estos 5 sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato, físicos, ¿sí? Los que nos permite sentir al mundo, ¿sí? Los que nos permite percibir nuestro mundo. Esos 5 sentidos, ¿sí? Nos permiten al mundo que disfrute de su cuerpo, ¿sí? De su cuerpo físico, que disfrute de sus sentidos, del gusto, del olfato, del tacto, o sea, todo lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Por eso mucha gente en nuestro mundo se dedica solamente a hacer bienes materiales o a su bienestar físico, ¿sí? No busca lo espiritual, la vista y el oído espiritual no los busca, no los encuentra. Esos, fíjense bien, ¿por qué no los va a poder encontrar?
De hecho, no los va a poder encontrar, ¿sí? La parte de Mateo 24, 32, Mateo 24, 32 nos dice que al final de los tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Dice que los impíos, ¿sí? No se darán cuenta, como en los tiempos de Noé, ¿sí? En el tiempo de Noé, nadie creyó en Noé. Noé, él solo se puso a hacer una barca, ¿sí? Para salvarse él y su familia. Y claro que hubo también de parte de Noé a todos sus vecinos, a todo su pueblo donde él vivía, el poblado donde él vivía, su comunidad. Él también tuvo que haberles dicho lo que venía. Entonces, pero ¿quién de ellos lo escuchó? Nadie. ¿Por qué? Porque no creyeron simplemente en él, no creyeron en Noé, lo que él les decía. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues no había existido una lluvia en la tierra. En aquel tiempo pues nunca había llovido, no conocían la lluvia como nosotros la conocemos. Entonces, vamos a ver porque dice que vino el diluvio y se los llevó. Entonces, en este tiempo, Yeshua dice que va a volver a suceder lo mismo. Dice, de la higuera aprended la parábola. Dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano esté cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, está hablando de lo que habla más para atrás, que habla de terremotos, ¿sí? Que habla de algunos que se levantarán falsos mesías y rumores de guerra, o sea, varias señales que da Yeshua, ¿sí? Pero dice que cuando acontezcan todas estas cosas, dice, conoced que está cerca a las puertas, ¿sí? El reino de Elohim. Bueno, que está cerca a las puertas, en otra parte dice el reino. De cierto os digo que pasará esta generación hasta que todo esto, de cierto os digo que no pasará, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, entonces, ¿por qué estaban todos comiendo y bebiendo y dándose en casamiento? Y hoy lo vemos en el mundo. La mayoría de las personas ahorita no están tomando en cuenta esta salvación que se nos ha prometido. Hoy en día hay muchos youtubers o personas que se están anunciando en YouTube, que están dando mensajes a la humanidad de que estemos listos, estemos preparados, porque se acercan ya los últimos tiempos, ¿sí? Pero la verdad, pues muchos no han creído. Pero esto es normal. Dice, esto es normal porque Yeshua ya no lo había advertido, ¿sí? Que no creerían, ¿sí? Entonces, solamente una tercera parte va a despertar esa vista y ese oído espiritual, ¿sí? Por eso ahí la parte de la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las quejilás. Entonces, quiere decir que no todos van a tener esta vista y este oído, solamente una tercera parte, el remanente. Los demás nada sabrán
no se darán cuenta, seguirán en su mundo, seguirán y pensarán que esto que nosotros hablamos, que esto que muchos youtubers, que muchos roes, que muchos guías, muchos pastores dicen, pues es una jalada de cabellos, ¿sí? Que estamos ebrios, que estamos locos, que estamos delirando, que estamos alucinando, dirán, pero pues esto es verdad, ¿sí? Esto es la verdad y yo desde ahorita les digo, no van a aceptarlo. Quien se maneja por estos sentidos en la vida humana no podrá percibir, ¿sí?, el final de las cosas, ¿sí? No, si no desarrolla esto, dice en Juan capítulo 3, 1 al 6, dice que no, si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Elohim. Y el nacer de nuevo implica que despertemos esa vista y ese oído espirituales, ¿sí? De otra manera no veremos nada, no entenderemos nada y ni veremos el reino de Elohim, el reino de Dios. A ver, entonces, pero si vivimos en una esclavitud en el mundo, ¿sí?, con estos 5 sentidos, este mundo tiene un amo, ¿sí? Este mundo tiene un amo, ¿sí? A ver, vamos a ver, primeramente vamos a ver ahí en Juan, qué es lo que nos dice. Juan capítulo 8, versículo 31. Bueno, esta parte, Juan capítulo 8, 31, ya lo habíamos observado. No, nos vamos a ir hasta Romanos 7, 14. Juan 8 ya lo habíamos visto, donde dice que la verdad nos hará libres. Vamos a ver ahora, pero Romanos 7:14. Romanos 7:14 es donde nos habla Pablo, y Pablo dice que somos vendidos al pecado, ¿sí? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense bien. Número 1, cuando dice la ley, habla de la Torah. Sabemos que la Torah o la ley es espiritual. Esto en Monte Sión se manejó por mucho tiempo, que la ley debía de ser trazada, no literalmente, sino de manera espiritual, que no se tenían que hacer ya más rituales, ¿sí?, como se hace en los Shabbat, sino que todo se debería de hacer en un sentido espiritual. Ya no ofrecer sacrificio de animales, sino en el sentido espiritual, ¿sí?, que ahora nosotros somos esos animales que nos sacrificamos y nos ofrecemos en holocausto a Elohim, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de ayunos, por medio de alguna oración, algunas 2, 3 horas de oración, o sea, haciendo algunos sacrificios. Pero cuando dice aquí que sabemos que la ley es espiritual o la Torah es espiritual, Pablo se estaba refiriendo verdaderamente que la Torah, ¿sí?, fue dada por los ángeles, ¿sí? Fue dada por los ángeles a Moisés, ¿sí? Así es como dice el Brit Hadashah. Dice que la Torah fue dada a Moisés por medio de ángeles. Por eso es espiritual, ¿sí? Porque no provino del humano, sino porque proviene de ángeles, de Elohim, ¿sí? Y esto lo dice ahí en Hechos 7:53. Así rápido le voy a dar una vista. Hechos 7:53, que dice que la Torah fue dada por medio de los ángeles a Moisés, ¿sí? Dice ahí que entonces, a ver, vamos a ver, 7:53 dice, vosotros, dice aquí cuando estaba dando su testimonio Esteban, dice aquí en Hechos 7:53, dice Esteban, dice, vosotros, le decía al pueblo, que recibisteis la ley, la Torá, por disposición de ángeles, y no la guardasteis, ¿sí?
Entonces, por eso ya acá Pablo nos dice que la Torá o la ley es espiritual. O sea, provino de ángeles de Elohim y no de los hombres. Entonces, esta parte pues nos aclara que no había que hacer cambio a la Torá, a la ley, sino que quien lo hace Yeshua, lo hace Yahweh. Lo hace Yahweh por medio de Yeshua. Pero Yahweh es quien da ese cambio a la Torá cuando dice que nos es dada la ley, ¿sí? Nos es escrita ahora en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Pero es Yahweh. Entonces, no es el cambio que nosotros le demos a la Torá, ¿sí? Entonces, aquí Pablo simplemente se estaba refiriendo, aquí en Romanos, que dice que la Torá fue dada, cuando dice que es espiritual, es que viene o proviene de una fuente espiritual, ¿sí? No que le demos un cambio, ¿sí? Entonces, tenemos que, y continúa diciendo, Pablo, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Entonces, si estamos en la carne, con estos 5 sentidos físicos, vista, tacto, oído, gusto y olfato, dice, seguimos en la carne nosotros. Pablo dice que él fue vendido. Entonces, cuando esta parte yo la leía, y la releía y la volvía a leer, decía, pero ¿cuándo pasó esto? O sea, ¿cuándo pasamos o pasó la humanidad a ser esclavos, vendidos? O sea, ¿cuándo hubo? Si nosotros buscamos esta parte, ¿sí? Si nosotros buscamos esa parte en la Torá, no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar esa transacción que hubo, ¿sí? Porque primeramente, ¿sí? Dice que somos esclavos del pecado, ¿sí? Y el pago del pecado es la muerte. Y el amo del pecado, el señor del pecado y el señor de la muerte es Hasatán, ¿sí? Es Hasatán. Él es el señor de este mundo, ¿sí? Así lo vemos en Lucas. Bueno, él es el dueño de este mundo, Hasatán. Entonces nosotros habíamos pasado a ser parte de él, ¿sí? Por medio de una transacción. Entonces yo me preguntaba, ¿cuándo pasó esto? ¿O cómo pasó? ¿Sí? Primeramente tenemos que entender que nosotros éramos esclavos y la humanidad está esclava. Los que no han podido despertar sus sentidos espirituales, continúa esclava, ¿sí? De Hasatán. Es esclava de Hasatán, hablando espiritualmente. Entonces, ¿cómo pasó esto? Esto es por herencia, porque viene por herencia, heredó la esclavitud, ¿sí? Por causa del primer hombre, de Adán. A ver, vamos a ver cuándo por causa del primer hombre se nos condena a nosotros a ser esclavos, ¿sí? Al primer hombre. A ver, vamos a ver ahí en Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, en el versículo 17, ¿sí? Fíjense bien. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense bien. Aquí nos habla, ¿sí? Esta parte de que el hombre, por cuanto oyó la voz de su mujer y desobedeció a Yahweh, ¿sí? La tierra es maldecida, es maldita, ¿sí?
y aparte es condenado a morir. Lo vemos aquí al final. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? No es algo que natural que iba a pasar, sino que Yahweh está diciendo que morirás, de cierto morirás, ¿sí? Cuando ya pasados los años, Adán iba a pasar a morir, ¿sí? Entonces, que al final pues la muerte es la separación de los tres elementos que componen todo nuestro ser, que es cuerpo, alma y espíritu, como en otro video lo había ya explicado. Al final es esa separación, ¿sí? Entonces, pero sí le dice que moriría. Entonces, es a partir de ahí cuando viene el reinado de la muerte, ¿sí? El reinado de la muerte. ¿Y quién es el que reina? El que reina, pues, es Hasatán. Quien gobierna este imperio de la muerte es Hasatán. Y pasa a tomar dominio de toda la tierra, ¿sí? De toda la humanidad de la tierra. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua viene y dice que Él nos compra a precio, pero no pagó Él dinero. Lo que Él pagó fue su sangre. Él pagó con su sangre, con un sacrificio, para comprarnos a nosotros, para comprar esta tercera parte de la humanidad. Entonces, fíjense bien, vamos a ver esto que no hemos, que mucha de la humanidad no se ha podido despertar, no ha podido despertar sus sentidos espirituales y conocer y darse cuenta de cuál es su situación, ¿sí? Su situación jurídica, hablando espiritualmente, de que está en esclavitud, vive esclavo, ¿sí? Vive prisionero inclusive. Bueno, vamos a ver. Dice que reinó la muerte. A partir de que el hombre, ahorita vimos que a partir de ahí es condenado a muerte y comienza a reinar la muerte. A ver, vamos a ver ahí fíjense bien, ahí en Hebreos capítulo 2, en Hebreos 2:14 es aquí donde nos dice, ¿sí? ¿Quién tiene ese imperio de la muerte? ¿Quién es ese emperador? ¿Sí? Dice, así que, Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, que participamos de un cuerpo carnal, ¿sí? Y de un cuerpo que circula sangre por nuestras venas, dice, Yeshua también participó de lo mismo. Yeshua también participó de este cuerpo, de un cuerpo carnal, de un cuerpo físico, humano, con sentidos, con los 5 sentidos. También él también tenía todos esos sentidos, esos deseos que nuestro cuerpo nos pide, ¿sí? O sea, deseamos comer, pues comemos, deseamos, no sé, hay muchas cosas que nuestro cuerpo nos pide. Entonces, Él también pasó por eso, ¿sí? Sentimos miedo, Él también sintió miedo. Nosotros sufrimos, también Él sufrió. O sea, Yeshua también vino en un cuerpo humano, ¿sí? Como el nuestro. Entonces, tenía estos sentidos también, tenía estos 5 sentidos físicos del humano, que se le dan al humano. Entonces, Yeshua vino en un cuerpo también como el de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque así dice que si nosotros venimos en un cuerpo así, pues Él también participó de un cuerpo igual. Entonces, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, Él tenía que morir, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía este imperio? Esto es, aquí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, aquí dice. Entonces, el diablo es quien ha tenido el imperio de la muerte y el reinado de este mundo. ¿Por qué? Porque todo el que es humano, de cierto, muere, ¿sí? De cierto muere.
cuando sufre algún accidente, por alguna enfermedad, o por vejez, o por algún otro, o es asesinado. O sea, de hecho, todos morimos, ¿sí? Hablando físicamente, ¿sí? Porque al final, pues solo es una separación. Se separa el espíritu, se separa el cuerpo a la tierra y queda el alma, ¿sí? Entonces, todo al final es una separación, la muerte. Entonces, pero dice que todos al final morimos. Entonces, ¿por qué? Porque este es el imperio, este mundo es el gobierno o gobernado de la muerte. Es el imperio de la muerte y su emperador es Hasatán. Entonces, Hasatán es quien nos ha mantenido esclavos desde milenios, por milenios, ¿sí? Entonces, dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud, ¿sí? Entonces dice que por temor a la muerte estábamos sujetos nosotros a esclavitud. Ahorita todavía existe, ¿sí? Les digo, gente que no ha aceptado a Yeshua, gente que no ha podido tener estos sentidos espirituales, no los ha podido despertar, sino que sigue dormido, ¿sí? Sigue siendo manejado por Hasatán, porque él es quien gobierna. A ver, vamos a ver ahí en Lucas, que es el que nos dice y nos da esa clave, ¿sí? Nos da esa clave en Lucas capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Es el que nos dice esto. ¿Cuánto tiempo? Capítulo 4, versículo 5, dice. Aquí dice que es cuando es tentado Yeshua por Hasatán, ¿sí? Dice, y él, el diablo, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Sí, se los enseñó a Yeshua. Sí, todos los reinos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad, potestad, que es la autoridad, toda esta autoridad y la gloria, o sea, la fama de ellos, porque a mí, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se lo doy, dice Hasatán. Entonces, fíjense bien, cuando leí yo esta parte por años anteriormente, desde mi juventud la leí, estoy leyendo el Tanaj y el Brit Hadashah desde mi juventud, o sea, la Biblia la llevo leyendo desde los 17, 18 años, y este pasaje siempre lo leí y lo vi normal, ¿sí? Inclusive hay una cierta organización de los atalayas que ellos decían que el gobierno pertenecía al diablo, que el himno, que bueno, etcétera. Dicen muchas cosas. Y a mí pues me daba risa, decía, no, estos son exagerados, ¿no? O sea, esa era mi posición, que yo tomaba, mi opinión de ellos. Y nunca lo tomé realmente como ahora lo estoy tomando, con una visión ya diferente, ¿sí? Entonces, cuando dice Hasatán que los reinos son de él y la fama, entonces fíjense bien, tenemos que entender que los que son famosos en nuestro sistema, en nuestro mundo, ¿sí? En nuestro mundo, que es donde nosotros nos movemos físicamente, dice, todos los que son famosos, pues, Hasatán les dio eso, les dio esa fama, ¿sí? Si es un famoso cantante, un famoso científico, Satanás le dio eso, ¿sí? Si es un famoso comerciante y rico, millonario, Satanás le entregó eso, ¿sí? Sí, Satanás le entregó eso. Entonces, tenemos que entender, pues, ¿sí? Que
Satanás a quien quiere le da la fama y autoridad, ¿sí? Poder, ¿sí? Los políticos también, gobernantes del mundo, también pertenecen a Hasatán, ¿sí? Entonces tenemos que entender que así es esto, ¿sí? Todo el mínimo detalle, las compañías transnacionales para tener grandes ventas, ¿sí? Compañías refresqueras, compañías que venden pan, compañías que venden eh, enlatados, que venden productos embutidos, o sea, todas esas compañías para tener grandes ventas tienen que hacer sacrificios a Hasatán, ¿sí? Para poder tener enormes ventas, ¿sí? Algunos a lo mejor son hasta más, son más entregados y hasta con rituales de sangre hacen a Hasatán para que sus productos gusten a la gente y sean vendidos enormemente. Entonces, este mundo, ¿sí? Pertenece a Satanás, ¿sí? Por ahora. ¿Por qué? Porque viene el tiempo en que nuestro Adón Yeshua se lo va a quitar, ¿sí? Le va a decir, tu tiempo terminó. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo medido, ¿sí? Tiene un tiempo medido. Entonces, tarde o temprano se va a terminar también su reinado, ¿sí? Tarde o temprano se va a terminar también su reinado de Satanás y es cuando lo va a tomar nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿sí? Yeshua o Jesús, como tú le conoces, es quien va a tomar posesión de los reinos de la tierra. Pero por ahora nadie puede hacer nada, ¿sí? Nadie podemos hacer nada. Inclusive yo les digo que este mundo que está en posesión de Hasatán, tiene dominados por completos a las personas por medio de estos 5 sentidos. Por medio de estos 5 sentidos es como los tiene dominados. Dice, vamos a ver esa parte donde dice que no podremos, si no despertamos nuestra vista espiritual y nuestro oído espiritual, no veremos el reino de Elohim, no veremos el reino de Dios, ni mucho menos podremos entender el mundo espiritual, ¿sí? Y ni lo podremos percibir, ¿sí? Porque en nuestro mismo mundo suceden cosas que nosotros no percibimos, pero hay otros mundos, hay otras vidas, hay otras dimensiones, le llaman algunos, ¿sí? Que se mueven dentro de este mundo, pero nosotros no percibimos, porque solo percibimos lo que nuestros sentidos físicos humanos nos permiten percibir, ¿sí? A ver, vamos a ver en Juan 3:1, que dice que si no nacieres de nuevo, ¿sí? Si no te liberas de esa esclavitud, no podrás ver el reino de Dios. A ver, vamos a ver en Juan 3:1, que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, esto es maestro, sabemos que has venido de Elohim, de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Y respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Elohim, el reino de Dios, ¿sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido en esclavitud, es carne y es esclavo, ¿sí? Está hablando de estos 5 sentidos, ¿sí? Pero cuando ya es nacido en el espíritu, en el ruach y en la verdad, que es la de Yeshua, que es la palabra, dice que comienza ahí a nacer el nuevo hombre, pero con sus sentidos ya
espirituales despiertos, su vista espiritual y su oído espiritual, ¿sí? Y es cuando ya es liberado de esa esclavitud, ¿sí? De esa esclavitud mental o espiritual, ¿sí? Porque es una esclavitud mental o espiritual. Ya no es una esclavitud física, como anteriormente pues se manejó en algunos países, esa esclavitud donde todavía el hombre, el ser humano, pues era esclavo y pertenecía al mismo hombre. No, ya no. Aquí ahora es la esclavitud que tiene, es espiritual o mental, y es esclavo de Hasatán. Él es el único amo. Y aquí ya no eres esclavo de otra persona, porque no podrías ser esclavo de otra persona hablando mentalmente o espiritualmente. Pero sí hay una esclavitud espiritual y mental, y quien es el amo de este mundo es Hasatán. Él la domina. Si no, mientras no despiertes estos sentidos espirituales, sí, tú seguirás siendo esclavo. ¿Por qué? Porque esta es la verdad, ¿sí? Esta es la verdad. Existe una película que salió hace muchos años, como en el 1998, que se llamó Matrix. Precisamente Matrix, esta película hace referencia a una matriz, ¿sí? De ahí viene la palabra Matrix, de la matriz. ¿Quién es la matriz? Es la madre tierra, ¿sí? De donde fuimos sacados. Por eso dijo ahí en Génesis, polvo eres y al polvo volverás. Y sí, porque nosotros de ahí fuimos sacados. Entonces, se está refiriendo a esta matriz. Y esta matriz no es más que nuestro mundo terrenal, ¿sí? Entonces, nuestro mundo terrestre, ¿a quién le pertenece ahorita? Le pertenece a Hasatán. Entonces, esta matriz pertenece a quién? A Hasatán. Esta realidad mundana es de él por completo. Él la domina, él la gobierna. Entonces, tú estás aquí ahora, y como dijo en esa película precisamente Morfeo, le dice a Neo, la verdad es que eres esclavo. Entonces, como lo había dicho ahorita anteriormente, no todos van a ser liberados, ¿sí? No todos van a ser liberados, sino solamente el remanente. Los demás seguirán en esclavitud. Como dijo Yeshua, en los días de Noé, seguirán comiendo, seguirán bebiendo, ¿sí? Seguirán en sus trabajos, seguirán haciendo sus cosas físicas humanas, su diversión, sus deseos, estarán haciendo ellos sus deseos, cumpliendo sus deseos, pero no el deseo de nuestro Adón Yeshua y nuestro Elohim Yahweh, sino que ellos pues seguirán su vida mundana, ¿sí? Y buscando los placeres que son del mundo y los bienes materiales, porque a final de cuentas pues su vista, sus sentidos espirituales pues siguen dormidos. Entonces, este es el final de este video, ¿sí? Aclarando que la verdad es esta, ¿sí? La verdad es que vivimos en un mundo esclavizado, ¿sí? Que este mundo está esclavizado por Hasatán, y que quien tiene el dominio completo es Hasatán, ¿sí? Y la verdad también es que Yeshua vino a pagar por nosotros con su sangre, ¿sí? Que vino Él a comprarnos. Por eso dice que Él pagó por nuestros pecados por medio de su sangre. Él nos compró a precio de sangre, ¿sí? Entonces, pero lo que ya hemos explicado es que Yeshua no pagó por toda la humanidad, ¿sí? Entonces, tenemos que explicar que Yeshua pues no pagó por toda la humanidad, sino por nada más, por una tercera parte que conocemos como el